Hola, 1, 2, 3, 4, 5. Tres, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Buenas tardes a todos. Disculpad por el retraso, pero era una reunión que a la vista ya del estado de la cantidad de información que se está manejando, pues nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, ¿no? Os vamos a hacer llegar por primera vez, en lo que yo creo que es también una necesidad de transparencia, el informe que hemos estado manejando en la propia reunión, para que lo tengáis en detalle. Y ¿de quién es? No. Digo, este es el que suena ahora. Desde las 6 de la mañana que sonó la última vez. Bueno. En cualquier caso, agradecerle a la ministra que tan poco tiempo después de llegar al Ministerio, pues haya querido venir a este pacto por el ferrocarril que queríamos hacer antes de acabar el año, para poder ir afinando ya en los plazos definitivos en los que ya estamos trabajando de cara a una parte de lo que significa el pacto por el ferrocarril, que es la línea de alta velocidad o de velocidad alta, ¿no? Nos sigue preocupando mucho y le hemos dedicado mucho tiempo de la reunión hoy también al tren convencional y a todo lo que significan y representan las estaciones, la infraestructura ferroviaria de los parques logísticos e industriales, que ahora mismo es probablemente de las cosas más importantes que podemos tener entre manos. Lo he dicho en muchas ocasiones y quiero repetirlo ahora, siendo importante la reducción de tiempos, siendo importante el que el año que viene vaya a poder verse venir a Plasencia, a Cáceres o a Badajoz en 2, en 3 o en 4 horas. Lo más importante de todo es que van a tener salida a todos los puertos nuestros productos a través de un transporte de mercancías que nos va a abrir muchas oportunidades y ya lo está haciendo, ¿eh? Nada de lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo, y son montones de proyectos, los tendríamos si no fuera porque la gente viene al socaire del conocimiento de que va a haber apeaderos ferroviarios en las instalaciones logísticas, y eso nos va a permitir poder competir en las mismas condiciones con el transporte desde otras comunidades autónomas a todos los puertos, tanto de España como de Portugal, ¿no? En cualquier caso, no le quiero robar protagonismo y le cedo la palabra a la ministra. Pues muchísimas gracias. Bueno, a ver si consigo sacar una mascarilla. Pues muchísimas gracias, presidente, por tu acogida. Y también muchísimas gracias a todas las personas, todos los representantes con los que he podido compartir hace unos instantes esta reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura, que, en fin, ¿no?, un pacto que comenzó su andadura hace ya unos años, en torno al año 2015-2016, y que desde luego, pues, en fin, ¿no?, hemos valorado, y yo he valorado personalmente, aunque me he incorporado hace unos meses a este ministerio, pero desde luego he valorado, pues, que es una muestra de un trabajo conjunto y también de un ejercicio de transparencia, desde luego unidos para conseguir un objetivo común, que es el hecho de disponer aquí en Extremadura de unas infraestructuras ferroviarias dignas y acordes a los tiempos actuales y, desde luego, a lo que merece Extremadura y sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y en este trabajo yo creo que el impulso que hemos dado en los últimos 3 años, pues, ha sido muy importante, ha sido muy significativo, y desde luego mi compromiso y el del conjunto del Ministerio, el de Renfe, el de Adif, a que vamos a seguir haciendo. Mi objetivo hoy aquí, y el también del resto del equipo del Ministerio, era precisamente transmitir la planificación y el trabajo que hemos estado haciendo, y también, por supuesto, escuchar las valoraciones y también las aportaciones del resto de miembros del Pacto Social y Político por el ferrocarril. Desde luego, yo creo que la muestra de los avances de los últimos años, pues, en fin, demuestran que hemos hecho un trabajo exhaustivo de transformación del sistema ferroviario en Extremadura, con actuaciones que han ido desde, bueno, aquellas propias del material rodante, como también a las que se han hecho en las infraestructuras, y hemos tenido resultados que ya se han podido
palpar por parte de los extremeños y de las extremeñas, porque hemos, desde luego, triplicado la fiabilidad del material rodante que ahora mismo está funcionando por las vías, y las incidencias. Las incidencias también se han reducido de una manera significativa, en torno a un 85%. Hemos cambiado flota, hemos incorporado planes de fiabilidad, hemos también hecho actuaciones de monitorización remota, hemos hecho también auditorías internas, nuevos protocolos, desde luego, y también una nueva base de mantenimiento de Badajoz para hacer todo esto posible, lo que afecta al material rodante. En lo que respecta a la infraestructura, y para, en fin, intentar resumir un poco lo que hemos hecho, decir que hemos desarrollado mejoras en todas las líneas de la red convencional. Hemos puesto en servicio las instalaciones de seguridad entre Humanes y Monfragüe, que permiten enlazar estos 230 kilómetros de vía con la nueva línea de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz. En el tramo de Ciudad Real-Badajoz estamos abordando también la renovación del último tramo entre Brazatortas y Los Pedroches, que acabamos de licitar por 44 millones de euros, y también hemos abordado la renovación de más de 17 kilómetros de vía entre Usagre y Llerena. Diferentes reformas en estructuras y actuaciones de mejora en la línea entre Huelva y Zafra. Decir que todas estas actuaciones de mejora han sido gracias al esfuerzo de planificación, a la capacidad técnica y al compromiso e inversión. Por lo tanto, estamos ejecutando más de 30 millones de euros anuales en actuaciones de mejora de la red convencional extremeña, frente a los poco más de 600.000 euros que se dedicaban a este ministerio y en este campo, en este sentido, durante el año 2018. En cuanto a la alta velocidad, pues también, y hemos centrado mucho el contenido de la reunión a hablar de ella, el primer granito de la alta velocidad en Extremadura, la puesta en servicio del tramo entre Plasencia y Badajoz, será una realidad en muy pocos meses. Trabajamos, como decía, para su puesta en servicio antes del próximo verano, como ya se comprometió el presidente del Gobierno y como anunció. Con esta primera etapa de la puesta en servicio vamos a ahorrar en torno a 50 minutos en el trayecto, pasando el trayecto completo de Madrid-Badajoz aproximadamente de 5 a 4 horas. Supone, asimismo, pasar de 3 horas para realizar el trayecto entre Plasencia y Badajoz a 2 horas y cuarto, de 3 horas a 2 horas y cuarto entre Plasencia y Badajoz, y por lo tanto supone que el viaje en ferrocarril comienza a ser competitivo con respecto al coche. A partir de este momento, la puesta en servicio del resto de fases, como la propia electrificación de este tramo Plasencia-Badajoz, preveemos que tarde un año más. La implantación de los nuevos trenes híbridos y la culminación del resto de tramos hasta Madrid irán hito a hito, pero desde luego haciendo que el ferrocarril extremeño sea cada vez más atractivo, mejorando, insisto, los tiempos de viaje, la comodidad y los servicios a los usuarios y a las usuarias. También, de esta manera, continuamos avanzando la nueva conexión entre Talayuela y Plasencia, y también en el nuevo estudio informativo de la conexión con Madrid, que, como saben, se encuentra ya en información pública. Llegar a este punto, como comprenderán, no ha sido sencillo. Ha sido necesario duplicar el ritmo de ejecución. Para conseguirlo, hemos multiplicado por más de 10 la licitación de inversión, y este año estamos ejecutando en Extremadura los presupuestos más ambiciosos de la última década. Pero también para los presupuestos generales del Estado para el año 2022, Extremadura es la comunidad en la que más invertimos en ferrocarril por habitante, y hemos incluido el ferrocarril extremeño en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Pero no solo hemos incluido el ferrocarril. Extremadura va a recibir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia más de 630 millones de euros del plan. Para otras actuaciones que tienen que ver también con la transformación y la modernización de la movilidad, en otras cuestiones, en otros aspectos, para hacerla más sostenible, para que llegue a todos y a todas, para también la rehabilitación de vivienda, edificios, barrios y la humanización de travesía. Por ejemplo, hemos aprobado recientemente destinar en este sentido y de estos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cerca de 22 millones de euros para modernizar la movilidad extremeña, para digitalizar y mejorar la accesibilidad de estaciones de autobús, para implementar carriles bicis e itinerarios peatonales como la nueva pasarela de la estación de Mérida o para crear una plataforma regional de movilidad. En conclusión, yo creo que es mucho lo que se ha hecho, que es importante y que es diferenciador lo que estamos haciendo y consiguiendo aquí en Extremadura, con actuaciones que, insisto, van más allá del ámbito ferroviario, pero que en las que estamos trabajando y manteniendo muchas reuniones con la Junta para definir esa agenda de actuaciones e inversiones de este Ministerio en Extremadura para los próximos años, como también nos ha solicitado el presidente y que yo, pues en fin, me he comprometido a que sigamos trabajando en esa agenda de actuaciones que van también mucho más allá del ámbito ferroviario. Desde luego hemos abordado inversiones históricas, pero desde luego tenemos un cronograma de hitos que vamos a seguir cumpliendo, pero en definitiva yo creo que el resumen de este encuentro es que estamos cumpliendo con nuestro compromiso y que desde luego quiero transmitir un mensaje de que lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Muy bien, sí, agradecer a la ministra, lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a volver a repetir ahora. Esto ha avanzado cuando ha habido alguien que ha empezado a poner dinero y cuando se empiezan a poner 300, 400 millones todos los años en la línea, pues el año que viene, antes del verano, en la primavera, tenemos terminado toda la obra de la plataforma Plasencia-Badajoz y a final del año lo tendremos plenamente electrificado, ¿no? Con lo cual eso se llama 1.000 y pico millones de euros, que es lo que se ha invertido desde el año 17-18 hasta ahora. Esto no existe, aquí no hay milagro, aquí o hay presupuesto o no hay resultado, ¿no? A vuestra disposición, cualquier pregunta que queráis. Sí. Hola, buenas. Sí, primero una duda. Creo que ha dicho que la electrificación sería un año después de que entre en servicio el tramo Finales del año que viene ha informado la ADIF en la reunión. Sí, finales del año que viene. Vale. Y luego otro asunto aparte del tren. No sé si han hablado en la reunión previa de carreteras. No sé cómo está el proyecto de la autovía Cáceres-Badajoz y también de la Nacional 430. En la reunión que yo mantuve con la ministra hace un mes en Madrid, y hoy lo hemos vuelto a ratificar, es hacer una agenda de inversiones no ferroviarias, básicamente de carreteras, empezando por la licitación que le hemos solicitado del primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz y avanzar en el resto. Como bien sabes, se va a desarrollar el estudio informativo de la 430, ¿no? Mira, yo, si quieres, respecto a la autovía Cáceres-Badajoz, que creo que preguntabas por ella, ¿no? En los presupuestos contemplamos recursos de 4 millones de euros, así como las proyecciones también de inversión para licitar las obras. Decir que esta carretera, la Extremadura 100, ha pasado a formar parte de la red de carreteras del Estado como Nacional 523 en 2019 y, por lo tanto, a partir de ese momento el MIDMA es el que asumía los gastos de conservación de ese itinerario. El objetivo también de esa transferencia es continuar avanzando en los trabajos necesarios para la integración de esta carretera en la autovía extremeña, la A58, que cubre el itinerario entre Trujillo, Cáceres, Badajoz, contemplada en la Ley de Carreteras como itinerario de interés general. Y en ello estamos trabajando. Hace un año
Aprobamos definitivamente el proyecto de construcción del primero de los tramos de la A66 de Río Ayuela por un importe de 74,31 millones de euros y ya con una longitud de 13,5 kilómetros, para el que también hemos iniciado el trámite de expropiación. Y ese es el estado. ¿Alguna cosa más? Sí. Para la ministra, sobre otra cuestión, sobre la decisión de prohibir viajes con países de África. Me gustaría conocer su opinión. Muy bien, pues bueno, eso, en fin, atendiendo pues a las llamadas que se hacen por parte de la Comisión Europea, ¿no?, a extremar las precauciones y las medidas ante esta nueva variante del COVID-19, pues como saben, se ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros de este martes se va a acordar la restricción de los vuelos procedentes de Sudáfrica y también de Botswana. Transmitir un mensaje de tranquilidad, porque por la información que disponemos de la Red Nacional Epidemiológica no se ha contrastado, no se ha secuenciado ninguna variante de la COVID-19 en este sentido, pero desde luego hay que extremar las precauciones. Por eso se van a adoptar esas medidas, se acordarán en Consejo de Ministros, pero en fin, no se descarta tampoco que durante estos días pues se pueda ya hacer una aplicación inmediata con una orden ministerial, que en cualquier caso, pues en fin, eso se está ahora analizando, pero desde luego, en fin, hay que atender también a los criterios y a los llamamientos en ese sentido que se hacen por parte de las autoridades sanitarias, pero también transmitir un mensaje de tranquilidad, porque la Red Epidemiológica Nacional no ha secuenciado ninguna variante de la COVID en ese sentido. Hacía tiempo que no se reunía este pacto por el ferrocarril. No sé cuál ha sido el sentir general y no sé si se han emplazado a otra cita próxima para seguir avanzando. Sí, claro. De hecho, hemos quedado ya algunos de los asuntos que trataremos en la próxima, que tienen que ver con los objetivos iniciales que nos pusimos en el pacto por el ferrocarril. Nos reunimos, me parece que fue en enero, ¿no?, del año pasado. Lo cual tiene mucho que ver también con la existencia de cómo estábamos en aquel momento, ¿no? Y haremos otra reunión a lo largo del próximo año. Probablemente sea un buen momento, aprovechando la puesta en marcha del servicio. Sí, buenas tardes. En relación a esta reunión, ¿se ha hecho alguna autocrítica o análisis de por qué los partidos de la oposición se han ido marchando? Se ha quedado reducido al PSOE, a los agentes sociales. ¿Se va a reformar? Ciudadanos pedía reformar un poco este pacto. ¿Se ha abordado o se ha limitado hoy a analizar los datos que ha presentado la ministra? Y también ayer el Club Senior también fue bastante más pesimista. ¿Tampoco se ha tocado ese tema? ¿Qué consejo? El Club Senior. Ah, el Club Senior. No, yo creo que el Club Senior lo que viene a reflejar es exactamente lo que pone en evidencia que falta, es lo que se va a terminar de aquí al verano, ¿no? Y en lo que a la electrificación se refiere, de aquí a final de año, ¿no? Respecto a los grupos políticos, son libres de poder estar o no estar, ¿no? Aquí nadie obliga a nadie. A mí me hubiera gustado que hubieran estado. ¿Por qué? Pues porque creo que esto es bueno para todos. Y cuando se escriba la historia sin pasión, y si puede ser también sin ira, cuando se escriba esa historia, pasado un tiempo, que no estaremos ninguno en la política, pues nos daremos cuenta de la importancia que tuvo el que en un momento dado de toda esta historia, de toda esta triste película que nos ha tocado vivir, pues hubo un momento que fue un cambio de tendencia, que fue cuando dejamos de tirarnos los trenes a la cabeza para intentar que acabaran estando algún día en las vías, ¿no? Y eso ha sido el pacto por el ferrocarril. Dejar de utilizar algo para hacer política en función de quién está gobernando, para empezar a hablar, a dialogar y a que los trenes pudieran circular lo antes posible. Y de eso se ha tratado, ¿no? Yo he dicho siempre, la ministra me lo ha podido oír hoy también, que hay que ser muy, muy humildes con esto del tren aquí en Extremadura, porque han sido tantas situaciones de descorazonamiento, tantas decepciones a lo largo de tanto tiempo, que no vale presumir de nada. Simplemente intentar cuanto antes poderlo poner en marcha
y aprovecharlo para el progreso y el desarrollo de nuestra tierra, ¿no? A todos. Muy bien.